Entonces, para hacer un repaso de la clase pasada, vimos, bueno, me faltaba un ejemplo más de la maldad humana. En clases pasadas a esa, di un ejemplo, bueno, estaba contestando la pregunta de por qué a las personas buenas o a la gente buena le pasan cosas malas. Entonces, la clase se trataba de cómo demostrar que no hay gente buena y en realidad le pasan cosas malas a la gente mala. Entonces, di evidencia teológica, evidencia histórica, y luego continué a la clase pasada dando otra evidencia histórica sobre Estados Unidos y luego di evidencia psicológica sobre estudios psicológicos que demuestran nuestra maldad innata. Y luego terminé con un repaso por medio de la experiencia, una evidencia por medio de la experiencia de otros, de víctimas del genocidio e investigadores de estos genocidios. Y vimos que casi que todos los que han pasado por el holocausto o un gulag soviético han dicho que estas personas que impartieron tortura eran personas comunes, no se veía como una cuestión de loco, eran locos o cosas así, simplemente se veían como personas normales y corrientes y ellos dudaban en sí, estas víctimas dudaban que tal vez en otra vida ellos mismos hubieran sido los mismos perpetradores de tales maldades. Entonces, terminamos diciendo que hay entonces escépticos que argumentarán que todavía hay gente buena. Y para eso vamos a esta siguiente clase. Entonces, dado que toda la evidencia que yo di sobre la maldad de la persona, entonces no hay personas buenas. De eso se trata la clase de hoy. Entonces, a lo largo de los años, he aprendido que muchos cristianos creen que hay gente no cristiana buena. Después de todo, si realmente conoces a algunos no cristianos buenos, entonces debe haber no cristianos buenos, ¿verdad? Y eso no es lo que pensó Jesús. Considere que Jesús no estaba hablando de cosas sin importancia o simplemente hablando del tiempo cuando lo llamaron un maestro bueno, sino que respondió lo siguiente. Dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, que es Dios. Ahora bien, es cierto que aparentemente hay no cristianos buenos, hay muchos de ellos, pero no debemos confundir la bondad externa con la bondad interna. Para Jesús, el mal es siempre, ante todo, un asunto del corazón. Nuevamente, tanto Calvino como Arminio estuvieron de acuerdo en que sin la obra del Espíritu Santo, nadie es bueno. Aún así, los cristianos se preguntan, ¿es posible que una persona sea buena fuera de una relación con Cristo? Y para empezar, es importante señalar que no estoy sugiriendo, ni siquiera remotamente, que los cristianos no pecan, lo hacen, y a veces de forma muy grave. Por supuesto que los cristianos van a pecar, y yo lo hago también, pero los verdaderos cristianos, los que han nacido de nuevo, los que han sido llenos del Espíritu Santo, son transformados desde dentro. Se vuelven obedientes de corazón y siervos de la justicia, como dice Romanos 6, de 17 y 18. Así que en otras palabras, su persona interior quiere hacer la voluntad de Dios, aunque a menudo elijan no hacerlo. Clay Jones dice lo siguiente. Cuando enseño esto, descubrí que algunos cristianos se preocupan porque se encuentra pecando con mucha frecuencia, pero el hecho de que estén preocupados por su pecado muestra que han nacido de nuevo. Antes de ser cristiano, no me preocupaba por el pecado, solo me preocupaba que me atraparan. A los que luchan con el pecado les digo, anímense. Como dijo Jesús en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Por tanto, veamos entonces la bondad, entre comillas, humanas sin Cristo. Entonces, ¿por qué la gente mala hace cosas buenas? Clay Jones le pregunta esto a sus alumnos. ¿Por qué los pandilleros se detienen en los semáforos en rojo? Quiero decir, no es como si estuvieran pensando, no me importa ninguna otra ley, pero respeto las leyes del semáforo en rojo. Entonces, ¿por qué los pandilleros se detienen en los semáforos en rojo? Una vez, un estudiante preguntó dócilmente, ¿por qué no quieren recibir una multa? Sí, por supuesto, eso podría ser parte de eso, pero no hay una razón más importante.
más convincente? No es la verdadera razón por la que los pandilleros se detienen en los semáforos en rojo porque no quieren ser atropellados por un camión de 18 ruedas y convertirse en asfalto rojo. Claro que lo es. En otras palabras, la razón es el interés propio. No se detienen por bondad moral. Jesús dijo que quien codicia ha cometido adulterio en su corazón. Ahora, considero un escenario, ahora sí, la diapositiva, en el que un hombre y una mujer trabajan en la misma empresa y ambos están casados con personas ajenas a esa empresa. Y con el tiempo, él comienza a coquetear con ella y ella comienza a coquetear con él. Pronto ambos tienen fantasías sexuales el uno con el otro. Y ambos comienzan a pensar que quizás la otra persona estaría dispuesta a tener sexo con ellos. Cuando ese es el caso, ¿por qué no van y hacen el acto? Bueno, no es porque hayan decidido amar solo a su cónyuge, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo hacen? No es porque tienen miedo de que ella pueda quedar embarazada o tienen miedo de que uno de ellos pueda traer a casa una ETS o una enfermedad de transmisión sexual o temen que si su adulterio se hiciera de conocimiento público podrían perder sus trabajos, su familia o su reputación o todo lo anterior. Cualquiera sea el caso, observe que la razón por la que no lo están haciendo no es por pura bondad moral, más bien es por interés propio, como está en pantalla que lo puse antes. Y cuando las personas en esta situación finalmente lo hacen, es porque han decidido que tiene soluciones para todos los problemas potenciales. O sea, usaremos un condón, nuestros cónyuges no están, él o ella no dirá nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos pensar que aquellos que restringen su adulterio a sus mentes son buenos, pero no lo son. El mundo está lleno de esa gente buena. En última instancia, el mal es un asunto del corazón. El apóstol Juan escribió: el que aborrece a su hermano es homicida. En otras palabras, si odias a alguien, eres un asesino incluso si en realidad no matas a esa persona. ¿Por qué no matas a la persona que odias? No es porque te preocupes por la persona, ¿verdad? Después de todo, ya hemos establecido tu odio. Entonces, no se trata de interés propio. Y como con el adulterio, cuando los que odian realmente asesinan, es porque se han convencido, con razón o sin ella, de que pueden salirse con la suya. Siendo ese el caso, ¿cuántos de nosotros salimos o seguimos en el colegio o en la universidad o ya en un trabajo sin ser asesinos adúlteros? Por lo tanto, vivimos en una sociedad de asesinos adúlteros que piensan que son buenas personas porque no están cumpliendo sus deseos pecaminosos debido a su propio interés. Teniendo en cuenta estas verdades, quizá la escritura tenga más sentido cuando dice en Romanos 3 lo siguiente: no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Ahora bien, a veces la gente objeta que la Biblia señala a otras personas como buenas, pero debemos dejar que toda la escritura informe nuestro entendimiento de este asunto. Y como se ha señalado en Romanos 3:23, dice claramente pues que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y más adelante en Romanos 4:23 leemos que Abraham era justo, pero que la justicia se basaba en su fe, no porque no fuera pecador. Y dice lo siguiente: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, podemos estar seguros de que los santos del Antiguo Testamento que fueron llamados justos fueron designados así debido a su fe, como dice Hebreos 11, y su fe los llevó a vivir de conformidad con la voluntad de Dios. Después de todo, Jesús no estaba hablando de cosas sin importancia cuando lo llamaron un maestro bueno, y él respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Entonces, vamos a ver los ejemplos de bondad, entre comillas, humana. Mucha gente menciona ejemplos específicos de humanos buenos.
Y dice lo siguiente, por ejemplo, está bien, pero ¿qué pasa con mi abuela o mi abuelita? Seguro ella no es cristiana, pero es voluntaria en el centro comunitario y hace galletitas con chispas de chocolate para los niños de su barrio. No es una buena persona. Pero eso no la convierte en una persona buena, solo la convierte en una persona amable. Después de todo, podemos estar seguros de que hay algunas abuelas del KKK o del KKK, o no lo el Ku Klux Klan, que ayudan a los ancianos blancos y hornean galletitas con chispas de chocolate para los niños blancos en sus vecindarios. Seguro que las hay. Eso no las hace buenas. Gandhi se cita con una mayor frecuencia como un ejemplo del no cristiano bueno. Pero Gandhi no fue bueno. Una vez más, hacer una buena acción o incluso muchas acciones buenas no convierte a alguien en una persona buena. Gandhi pudo haber hecho muchas cosas buenas, pero todas las noches se acostaba desnudo con sus dos sobrinas, otras chicas que a menudo era al mismo tiempo, incluso mujeres casadas que una de ellas era casada con su sobrino nieto. Dijo que hizo esto para probar su resistencia. Y ahí está la referencia. No está claro con qué frecuencia se mantuvo firme su resistencia. La amabilidad no es bondad. Prestar dinero o posesiones a quienes nos prestan, sonreír a los vecinos y hornear galletas no hace nadie bueno. Un descubrimiento espantoso sobre los asesinos es que pueden ser amables. Adolf Eichmann, el administrador de Auschwitz, era un hombre de familia que nunca mató a nadie él mismo. Pol Pot, quien orquestó los campos de exterminio de Camboya, tenía una cálida sonrisa. Cuando los asesinos en serie son capturados, sus vecinos a menudo se sorprenden y testifican que los asesinos fueron amables, incluso serviciales, con quienes los rodeaban. Entonces, como dijo C.S. Lewis, todo el mundo se siente benévolo si nada les molesta en este momento. Por eso Jesús dijo, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes lo aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes le hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. David todo sorprendido con las cosas. Muchos malinterpretan a los líderes religiosos judíos de la época de Jesús, o sea, los fariseos, que eran personas aparentemente buenas. Pero Jesús los llamó sepulcro blanqueados, guías ciegos, víboras. Por fuera se veían bien, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Y contrariamente a la creencia popular, Jesús nunca los criticó por condenar el pecado. Los criticó por hacer lo que condenaron. O sea, la levadura de los fariseos era la hipocresía. En otras palabras, la característica principal de los fariseos era que no vivían lo que decían que vivían. De manera similar, hay muchos en la iglesia de hoy que asisten, dan y saludan con regularidad, pero sin arrepentirse, albergan odio y lujuria en sus corazones. Te podrías preguntar sobre los actos heroicos que parecen ser ejemplos de la bondad humana, pero de nuevo, hacer un acto bueno o incluso muchos actos buenos no convierten a nadie en una persona buena. Simplemente hace que uno sea el hacedor de algunos actos buenos. Pero hay más que decir sobre el heroísmo. Ernest Becker, en su libro ganador del premio Pulitzer, que se llama La negación de la muerte, argumenta con éxito que el miedo generalizado del hombre, la fuente principal de su existencia, es saber que va a morir. Para afrontar esto, como lo resume el autor del prólogo, el hombre trata de trascender la muerte participando en algo de valor duradero.
Logramos la inmortalidad sucedánea sacrificándonos para conquistar un imperio, construir un templo, escribir un libro, establecer una familia, acumular una fortuna, promover el progreso y la prosperidad, crear una sociedad de la información y un mercado libre global. Becker escribe además que un tipo que pueda lanzarse sobre una granada para salvar a sus camaradas debe sentir y creer que lo que está haciendo es verdaderamente heroico, atemporal y sumamente significativo, y dice que luchar por lo heroico en personas apasionadas es un grito de gloria tan poco crítico y reflexivo como el aullido de un perro. Pero para la mayoría de las personas, para las masas pasivas, este heroísmo está disfrazado, ya que siguen, con humildad y queja, los roles que la sociedad les proporciona a sus actos heroicos y tratan de ganar sus promociones dentro del sistema, lo que les permite sobresalir, pero muy poco y seguro. Becker, quien rechaza abiertamente el cristianismo, da testimonio de lo que enseñan las escrituras. Como dice Romanos 3:12, no hay nadie que haga lo bueno. Algo está desesperadamente mal con la humanidad, y la mejor explicación es el pecado original. Todos nacemos en un estado corrupto. De nuevo, si ven las clases pasadas de la doctrina que yo he hecho, hay tres formas de entender el pecado original. Uno como una cuestión histórica, otro como la culpabilidad adámica y luego como un estado correcto. Normalmente los protestantes solo creen dos de ellas, que es la parte histórica y ¿cómo se llama? Y este estado corrupto. La culpabilidad adámica es algo más de otras denominaciones como los católicos. Aunque se argumentará en la próxima clase que tenemos su justificación bíblica para creer que los niños son considerados inocentes hasta que alcanza la edad de rendición de cuentas, eso no significa que los niños nazcan buenos o incluso que tengan una inclinación hacia el bien, como observó San Agustín. Si los bebés son inocentes, no es por falta de voluntad para hacer daño, sino por falta de fuerza. Yo mismo he visto celos en un bebé y sé lo que significan. No tenían edad para hablar, pero cada vez que veía a su hermano de crianza en un pecho, palidecía de envidia. Está claro que no son meros pecadillos, porque las mismas faltas son intolerables en las personas mayores. Y no es solo Agustín, probablemente todos los padres de bebés hermanos presencian lo mismo. Así que vamos a ver qué es lo que dice Jesús sobre el problema del mal. Con estos conceptos a la vista, considere lo que dice Lucas 13 del 1 al 5, donde encontramos la enseñanza más clara y directa de Jesús sobre el problema del mal. Y dice así: en esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que le cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Pon estos dos ejemplos juntos y suena algo como la tragedia del 11 de septiembre. Algunos son asesinados en un acto terrorista y otros son asesinados por el colapso de una torre. Las muertes en ambos casos parecen sin sentido, parecen caprichosas. Este es un ejemplo de lo que los filósofos llaman mal gratuito. Se supone que esta es la respuesta más difícil con respecto a la teodicea, pero estas preguntas no preocuparon a Jesús. De hecho, nos sorprende su respuesta franca, incluso indiferente, de que las personas que murieron en estos incidentes no eran peores pecadores, solo eran pecadores, y a menos que te arrepientas, también morirás. Sin embargo, el filósofo gritará: espera un minuto, espera un minuto. Este es el problema del mal. Este es el gran, inescrutable e incognoscible pregunta de los siglos. Este es la gran incontestable. Pero de nuevo, a estos asesinatos y muertes por una torre derrumbada, Jesús solo responde que no eran peores pecadores. Eran simplemente pecadores como todos los demás. D.A. Carson explica la enseñanza de Jesús.
Primero, Jesús no asume que los que sufrieron bajo Pilato o los que murieron en el colapso de la torre no merecían su destino. Ciertamente el hecho de que, de que puedas decirle a esos contemporáneos que a menos que se arrepientan, ellos también perecerán, muestra que Jesús asume que toda muerte es de una forma u otra el resultado del pecado y por lo tanto merecía. Segundo, Jesús insiste en que la muerte por tales medios no es prueba alguna de que los que sufren de esta manera sean más malvados que los que escapan de ese destino. La suposición parece ser que todos merecen morir. Si unos mueren bajo un gobernador bárbaro y otros en un trágico accidente, no es más de lo que merecen. Pero eso no significa que otros merezcan menos. Más bien, la implicación es que solo la misericordia de Dios lo que los ha mantenido con vida. Ciertamente no hay superioridad moral de su parte. Y tercero, Jesús trata las guerras y los desastres naturales no como puntos de la agenda en una discusión de los misteriosos caminos de Dios, sino como incentivos para el arrepentimiento. Es como si estuviera diciendo que Dios usa el desastre como un megáfono para llamar la atención sobre nuestra culpa y destino, sobre la inminencia de su justo juicio si Él no ve arrepentimiento. Este es un argumento desarrollado extensamente en Amós 4. El desastre es un llamado al arrepentimiento. Jesús podría haber agregado, como lo hace en otros lugares, que la paz y la tranquilidad que no merecemos nos muestra la bondad y la paciencia de Dios. Es una señal de nuestro estado perdido que invertimos estos dos. Creemos que merecemos tiempos de bendición y prosperidad y que los tiempos de guerra y desastre no solo son injustos, sino que están peligrosamente cerca de poner en duda la bondad de Dios o su poder o incluso quizás su propia existencia. Jesús simplemente no lo vio de esa manera. Así que la actitud casi indiferente de Jesús hacia la muerte tiene fuertes precedentes bíblicos y con esto vamos a terminar esta clase. Considera entonces Zacarías 11, 8, 9. Y destruí a los 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos y su alma también se cansó de mí. Entonces dije, no os apacentaré más, la que ha de morir, que muera, y la que ha de ser destruida, que sea destruida. Y las que queden, cómanse la carne unas a otras. Así que en la próxima clase contestaremos la pregunta, entonces, ¿es este el mensaje que queremos dar a las personas incrédulas? Porque claramente es muy fuerte, ¿verdad? Y ya para terminar esta lección, bueno, la próxima lección, terminaremos con 12 razones de por qué es importante conocer la maldad humana. Bueno, una pregunta, bueno, tal vez esto ya lo hayan abarcado, no tenga mucho que ver, pero la Biblia establecería o daría a entender que bien y mal son parámetros objetivos, o sea, bien y mal depende de un parámetro. Voy a repetir lo mismo, ya hice la pregunta. O sea, la Biblia no establece pues la Biblia establece que el bien y el mal son parámetros y categorías verdaderas, o sea, que tienen una realidad verdadera y objetivas, Ujú, o sea, que tienen parámetros objetivos, el bien y el mal, ujú, en, en el sentido de, o sea, no solo cosas morales e inmorales, digo, o sea, el mal también podrían ser acciones que podrían ser incómodas para una persona, pero, o sea, o sea, definir a alguien como bueno o como malo es siempre un parámetro certero. No sé si me estoy dando a entender. Bueno, es una característica. Creo que te estás metiendo mucho en el lenguaje que no, bueno, uno diría, mira, esta persona es mala porque hace cosas malas. Y lo que está tratando de decir que no, una persona buena no es buena porque hace cosas buenas, sino que la hace amable. Obviamente está como esa cuestión del lenguaje que mira, no, como que aquí hay un enredo, ¿verdad? O sea, la cuestión es que lo que estoy tratando de decir es que una persona es intrínsecamente mala, eh, sí, debido a su naturaleza. Y no necesariamente varias acciones buenas te hacen ontológicamente parte de esas acciones. Porque de nuevo, a veces estas acciones pueden engañar a las personas, creyendo uno que los hace de forma... hay una palabra exacta, no me acuerdo cuál,
sobre hacer cosas sin esperar nada a cambio. Es una palabra en sí, no me acuerdo cuál era. Entonces uno piensa que estas personas que son malas, que al hacer esas cosas buenas uno piensa que ya es buena, ¿verdad? O lo hace sin ganas de recibir nada a cambio. Pero a veces no es así. Hay muchos ejemplos donde millonarios hacen grandes donaciones para, para lugares que lo necesitan, pero simplemente para sentirse bien ellos mismos o simplemente para que algún noticiero los vea o sobreexaltar de una manera. No es necesariamente vemos esto como una acción sin... Es que se me olvida esa palabra que es justamente que no recibir nada a cambio. Em, pero sí, no, las cosas no siempre son así y más bien es prácticamente probable que estas acciones buenas tienen intenciones egoístas. Entonces, no es que las acciones malas te hacen ontológicamente malo, sino que ya es que porque eres ontológicamente malo, te es, has sido cosas malas a pesar de que están eh, camufladas con una fachada de bueno. Pero no sé si contesté tu frase bueno, tu pregunta de que cómo hacemos para cuestiones de que, sí, Bueno, pero todos los actos dependen necesariamente de la voluntad, digo, o sea, pues yo puedo, así tú dices, con una, o sea, que estoy haciendo algo que tiene consecuencias positivas, pero el objeto de realizar dicho acto es inherentemente egoísta o malo o algo así. O sea, depende necesariamente, las consecuencias de los actos no importan, sino lo que importa son las intenciones, ¿no? O sea, eso. sí, sí, de hecho sí, es justamente, exacto, siempre, de hecho que ahora es como una frase mía de que, no es la acción, no, la acción, no, la intención precede la acción. Entonces sí, exactamente eso. Pero usted antes decía Usted. que usted antes dijo que como que no podíamos decir que una persona no es mala porque Deja de contestar papeado Alan Sánchez en vivo, lo voy a subir en un TikTok. usted había dicho que una acción debe separarse porque es objetiva buena y entonces no tiene que aplicarse a la persona. Esa es la pregunta, ¿verdad? Al principio. Bueno, lo que quería decir es que está raro que separemos como si fuera un objeto abstracto que vive. Es una forma abstracta de maldad y que nunca se puede aplicar a una persona porque esta parte es en sí independiente. Entonces, eso era como muy extraño. Oye, pero hay un versículo de la Biblia que dice que Dios causa las tinieblas Eh, si en mal no Isaías, recuerdo, ese versículo no es de las tinieblas, sino 45:7. las cosas feas. O sea, mira, aquí está. En otros versículos dice que es como la maldad. Mira, Isaías 45:6 al 7 dice, yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová, soy el que hago todo esto. Sí, Bueno, exacto. Reina Valera dice. Ay, no me acuerdo muy bien la respuesta a esto, pero sé que la gramática no, no aplica para que uno piense que Dios creó en sí la maldad. Déjame ver si puedo encontrar ese artículo que yo leí. Regularmente los escépticos, por no decir ateos agnósticos, argumentan que el Dios cristiano ha creado el mal o incluso antes de afirmar esto se quejan de que Dios permite el mal. Esto para mí es raro, dado que siendo en su mayoría ateos autodeclarados, tienen un sentido moral súper desarrollado que les permite detectar el mal objetivamente. Curioso, ¿no? Lo último que esperaría de un ateo es que se quejen del mal sea moral o natural. En fin, dejemos este tema para otra entrada. Justifican su postura partiendo principalmente de tres textos bíblicos. Isaías 45:7, que acabas de decir. Amós 3:6, que dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. Y luego Lamentaciones 3:38, no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Siento que este no es el artículo, pero sigamos leyendo. Como observación, tuve que buscar las traducciones de los textos de Isaías y Amós en donde literalmente se usa la palabra mal,
dado que las traducciones más recientes no tienen esa palabra sino calamidades o calamidad. Esto lo explicaré más abajo, pero de entrada estaría bien que nos consiguiéramos una Biblia actualizada o en su defecto conozcamos la diversidad de formas legítimas en la que se puede traducir una palabra desde los idiomas antiguos. Una buena herramienta es la página Biblia paralela. Esa es la que uso siempre también, de hecho. No sabía que la recomendaba. La recomiendo mucho debido a que ahí pueden comparar un mismo texto con sus diferentes traducciones, incluso palabra por palabra con el idioma original, si pueden echar un vistazo a esa página. Esta objeción viene desde Norteamérica, en donde es famosa la versión King James de la Biblia, la cual usa inglés antiguo y bueno, y sabemos que los idiomas evolucionan y también el significado de las palabras. La versión King James de la Biblia anda por ahí de los años 400 de antigüedad. Primero, ¿es el mal creado? ¿En qué sentido? Tenemos que preguntar. El mal no es una cosa o objeto que se crea a sí mismo como se crearon. Por ejemplo, las cosas físicas. Ojo, aquí estamos asumiendo que Dios ha creado y que existe, puesto que nuestros escépticos están también asumiendo que el mal ha sido creado por Dios. Dios no ha creado el mal. Lo que ha creado son criaturas con libre albedrío sin la posibilidad del mal moral. Y sin la posibilidad del mal moral no habría libre albedrío. Es necesario que exista el mal en un mundo posible en donde existe libre albedrío y no puede ser diferente. Esto ha sido discutido por C.S. Lewis y Alvin Plantinga en otras ocasiones. Claro que este tema traerá sus propias cuestiones, pero trataremos de no desviarnos por ahora y anotémoslo en nuestra lista de entradas pendientes. Regresando a las citas bíblicas, veamos lo que nos dicen traducciones no tan antiguas. Isaías, que es la que acaba de decir, dice: en primer lugar, la palabra hebrea para mal, Ra, se utiliza de muchas formas diferentes en la Biblia. En la Biblia King James se encuentra 663 veces, 431 veces se traduce como mal. Las otras 232 se traduce como malvados, mal, dolor, daño, malestar, pena, disgusto, adversidad, aflicción, angustia, calamidad, grave, miseria y problemas. Así podemos ver que la palabra no requiere que se traduzca necesariamente como mal. Por esta razón, diferentes Biblias traducen este versículo de manera diferente. Isaías contrasta opuestos. Luz es lo contrario a las tinieblas, sin embargo, el mal no es lo contrario de la paz. La palabra hebrea traducida como paz o bienestar es shalom. Tiene muchos significados también, en su mayoría relacionados con el bienestar de los individuos. Ra'a, la palabra hebrea traducida como mal en la King James, a, Raka. a raka se dice. Bueno, es que está como rara. Bueno. No, es que hay un versículo de la Biblia que dice Raka, te vas al infierno. Dice, a menudo se refiere a adversidad o calamidad. Obviamente, calamidad es un mejor antónimo de bienestar que mal. En segundo lugar, el contexto de Isaías está hablando de fenómenos naturales. Dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro, fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo eso. Observa que observa que el contexto del versículo nos dice quién es Dios, que es Dios quien habla de fenómenos naturales, y Dios es el que es capaz de causar bienestar, así como calamidad. Contextualmente, este versículo trata de los desastres naturales y cuestiones sobre la comodidad de los humanos. No está hablando del mal moral, sino de la calamidad, la angustia. Sigo. Bueno, digamos. Bueno. Y pues, para leerlo completo, ya soy el Cuba que lee el artículo siguiente. Amos dice que, bueno, ya vimos Amos, dice, de mismo modo, Amos usa la palabra Ra refiriéndose a la calamidad o desastre. El contexto, un desastre sucede a una ciudad, no hace referencia al mal moral. Podemos ver que el Señor está involucrado en calamidades y problemas en el reino terrenal. Habla de la fragilidad humana y Amos 3:6 habla de los problemas de una ciudad. No es un mal moral que Dios trae, sino calamidad y angustia a la gente. Claro que se puede cuestionar el por qué Dios hace eso a la gente del pueblo, pero eso es otro tema que no trataremos aquí, que tiene que ver con los sucesos dentro de esa narrativa. Dice Lamentaciones 3:38, no salen de la boca del Altísimo. Lamentaciones, nadie lee eso. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. La versión King James y Reina Valera de Lamentaciones 3:38 parece sugerir que Dios habla del mal o el bien.
que Dios habla del mal y el bien, o lo malo y lo bueno. Sin embargo, si uno lee el versículo en su contexto, los versículos anteriores indican que Dios no hace ni aprueba el mal. Dice, porque Él no castiga por gusto ni aflija a los hijos de los hombres. Aplastar bajo los pies a todos los prisioneros de un país, privar de derecho a un hombre en presencia del Altísimo, defraudar a un hombre en su litigio, estas cosas no aprueba el Señor. Dice que el siguiente versículo indica que la gente no debería quejarse en vista de sus pecados. Dice, ¿por qué ha de quejarse de ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Y luego en el 3:39 dice, lo que el versículo realmente está diciendo es que Dios decreta tiempos de cosas buenas y tiempos de juicio. Lamentaciones fue escrito por Jeremías durante un tiempo de juicio cuando Judá se había marchado al exilio. Jeremías fue elegido por Dios para ser el profeta encargado de advertir al reino de Judá que tenía que reformarse o sería juzgado. El pueblo no creyó en Jeremías y por lo tanto cayó bajo el juicio de Dios. En Lamentaciones 3:38 la palabra traducida como bien es top. La palabra generalmente se refiere a las cosas buenas en oposición a las cosas malas. Una vez más, Ra no se refiere al mal moral, sino a las calamidades en este versículo. Del mismo modo, los comentarios bíblicos indican que el versículo se refiere al juicio de Dios sobre los pecados de la gente. ¿Cuál es la conclusión? Que Dios no es el autor del mal, sin embargo, Dios recompensa y castiga en base a nuestro comportamiento, sea malo o bueno. Por lo tanto, Dios trae juicio y calamidad, ya sea directamente o a través de las autoridades humanas. Creo que esto es lo importante. Por lo tanto, Dios trae juicio y calamidad, ya sea directamente o a través de las autoridades humanas, sobre aquellos que se rebelan. Dios finalmente juzgará a todas las personas expresando sobre ese juicio su perfecto sentido de justicia. La Biblia O sea, enseña, Dios se va a papear mucha gente. sí, se las papea a todas, así que no le haga caso. La Biblia enseña que Dios es Ujú. puro y no aprueba el mal. Oye, 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 Esa, ya, está bien, ya, qué buena ya. párrafo para terminar, si no me da cosilla. La Biblia enseña que Dios es puro y no prueba el mal. La palabra ra, mal en hebreo, puede significar muchas cosas y contextualmente los versículos están hablando de calamidad y angustia. Por lo tanto, Dios no creó el mal en el sentido moral, aunque sí trae calamidad según su juicio sobre aquellas personas que así lo merezcan. Bueno, Mm, en resumen, Dios sí puede crear cuestiones de calamidades, ¿verdad? Pero no es que se sigue que empezó a crearlo desde el principio. Simplemente él puede utilizar tanto las imperfecciones que tiene debido al pecado, el primer pecado de Adán y Eva, que hizo que la tierra estuviera corrupta. Puede utilizar esos defectos de la tierra para caer calamidad a la gente o en sí usar las acciones malas de la gente, no sé, quizás como la lluvia ácida hizo algo que afectara ¿Qué? la lluvia ácida, como que hizo que alguien, un científico, hizo crear algunos vapores del cielo, hizo que la tierra, Oye, una pregunta. Entonces, es lógicamente imposible que Dios, bueno, es imposible para Dios hacer mal o Dios puede hacer mal. él puede Porque había utilizar el leído, por ejemplo, mal. bueno, Pe- había leído en God Questions, por ejemplo, que Dios tiene la facultad para poder hacer mal, pero que Él tiene una moral, por así decirlo, a la que Él mismo se rige, por su propia moral. Pero no, creo que eso no era muy yo preciso con las posturas más académicas. creo que no, no me acuerdo si esto lo contesté más adelante en otras clases. Pero hablé sobre el rango de acciones de las personas, de los humanos en Gloria. No me acuerdo si... Sí. Pero lo que dije es que a diferencia de nosotros ahorita, tenemos un rango de acciones que puede inclinarse al mal o al bien, siendo cristianos. Y no siendo creyentes, tenemos más inclinado a la cuestión del mal. Y no tenemos habilidades, la habilidad de hacer bienes espirituales. Pero, digamos, en un humano en gloria ya no tiene la capacidad de hacer cosas malas porque su rango de acciones ya está limitado a hacer lo correcto libremente. Y yo creo que así es con Dios. Dios tendría un rango de acciones perfecto para hacer lo correcto porque su naturaleza es perfecta y por lo tanto no habría un rango de acciones de maldad. Entonces creo que es imposible para Dios hacer maldad y aún así tener libertad libertariana con un rango de acciones de hacer cosas para bien. Creo que esa sería la respuesta que creo que a la que yo Sí. me estaría. Que Dios es perfecto, su rango de opciones es perfecto y en sí no hay estándar
es el mejor estándar, porque en sí no hay un rango de opciones que haga el mal. Sin embargo, puede Sí. utilizar la maldad de situaciones externas a él para cumplir sus propósitos. Lo que estaba pensando acerca de eso, ¿verdad? Qué impactante como parece que hay tantas personas de apariencia buena y que ellos mismos se excusan de sus acciones para argumentar de que ellos deberían de recibir algo bueno si son personas buenas. Y por ejemplo, el caso de Job, ¿verdad? ¿Qué comentarios nos podrías hacer al respecto de él, que en apariencia era muy bueno, pero le sucedían cosas, bueno, le sucedieron cosas malas, ¿verdad? Comentar sobre Job. Sí, es que se cortó un poco. ¿Qué Ah, pasó, sí, qué pasa con el caso de Job? Es la pregunta tuya. sí, Sí, pues, pues realmente no sé, para ser sincero. Tal vez tendría que estudiar un poco más, digamos, sobre principalmente el caso de que si en el Antiguo Testamento, cuando alguien habla de que es una, se le da como como esa etiqueta de lo bueno que ha sido. Entonces, si se trata de que por los actos que ha hecho Job, entonces volvemos a lo que yo hablé de que alguien que haga cosas buenas o muchas cosas buenas no la hace una buena persona, ¿verdad? Simplemente un hacedor de cosas buenas. Entonces hay que ver, digamos, hay que hacer un buen estudio sobre qué significa esa etiqueta en el Antiguo Testamento o en esa cultura, en ese contexto, a qué se refieren, si era a las dádivas o no, no, perdón, no dádivas, sino a las acciones de él o a lo que es en sí él y su fe, ¿verdad? Entonces, para ser sincero, no sabría, pero sí hay que, cualquier cosa yo puedo la bueno, próxima semana yo ver. estaba igual pensando, ¿verdad?, sobre el argumento que usan los ateos y algunos que tienen resentimiento contra Dios, de que ellos, el mismo problema del mal, ¿verdad?, de que por qué Dios permite tanta maldad y que por qué Ujú. a los buenos le pasan cosas malas y aún hasta a los malos les pasan cosas buenas. Sin embargo, no significa que sean buenos los buenos, ¿verdad? Ujú. Que esa primeramente era la esencia de estas últimas clases y que nos has comentado. Y sin embargo, también con respecto a lo que le sucede a las personas, vemos que sí, sale el sol para buenos e injustos, para justos e injustos, sale el sol y llueve para los que hacen el bien y para los que hacen el mal. No significa que todos seamos buenos, sino que tiempo y ocasión nos acontecen a todos. Ujú. Entonces, creo que también por ahí va, o creo yo, ¿verdad? Que iría una línea de pensamiento o la respuesta en cuanto a por qué si hacemos acciones buenas nos suceden cosas malas, o como que dice que vamos a cosechar cosas malas cuando pensamos, uy, es que nos asaltaron, que nos robaron, es que no sé quién mató a tal persona que era tan buena, ¿verdad? Sí. Pero son situaciones de que sabiendo de que Dios es tan soberano, no Ujú. podemos juzgarle a Dios de reclamarle, como he hecho tantas cosas buenas, deme en mí cosas buenas nada más, ¿verdad? Sí, y sí, en ese caso, digamos, por ejemplo, de que la persona que le pasa eso, que lo asaltaron y porque era tan bueno, más bien debería agradecer a Dios por su misericordia, de que o es que no pasó más, de que solo es asalto, o cuando ella, las veces que ha pasado ahí y no la ha asaltado, más bien es por la misericordia de Dios, pero en realidad no merecemos ni más de que un asalto, ni menos que un asalto, ¿verdad? Cada cosa que nos pasa, de nuevo, le cae a todos por igual. Y no es que alguien cuando le pase eso está en pecado o no, o a pesar de que siempre sí lo estamos, cuando alguien no es que ni alguien de verdad hizo cosas malas anteriormente, entonces se lo merece ese caso. No, no, todos somos pecadores y todos merecemos, no merecemos ni más ni menos. Simplemente si pasa, pues sucedió, pero tampoco hay que echarle la culpa a Dios. Más bien hay que agradecer a Dios cuando más bien no nos pasen cosas malas, habiendo tanta maldad en el mundo y habiendo tanta
inseguridad en las calles. Pero sí, muchas gracias por el comentario. No sé si hay alguien más. Hoy sí terminé temprano. Sí. No, pues, bueno, haciendo un análisis. No, dale. Y, Hay tiempo. Yo bueno, decía que terminé yo temprano, digamos. ah, eh, eh, bueno, dando mi opinión, lo que yo pienso es que desde la perspectiva de Dios, pues pucha, qué paciencia, misericordia nos tiene, porque en primera Él nos crea y nos da todo, nos da un paraíso para degustar, un paraíso para disfrutar, para vivir con Él. En segunda, cometemos nuestros errores y fallamos, y a pesar de eso nos perdona y nos sigue ayudando, nos sigue dando sabiduría, nos sigue dando consejos, nos sigue dando cómo dar una buena vida. Y en tercera, Él sabe que la única manera en la que nosotros podemos llegar a ser buenos, debido a nuestra corrupción del alma, de nuestro pecado, es justificarlos por medio de su Hijo, pues por el sacrificio, pues, porque la paga del pecado es muerte. Y aún así, con todo lo que ha hecho y sigue haciendo, seguimos haciendo lo malo. Bueno, incluso la misma Biblia dice que te pongo delante el bien o el mal, escoge pues el bien. Y como nosotros por naturaleza, y sí, tú vamos a escoger el mal, aún así, a pesar de todo, Él no se ha cansado. Pues va a llegar en un momento que se va a cansar, pues que va a venir con su justo juicio para todo el mundo. Pero a pesar, como dice, pues sus misericordias son nuevas cada mañana. Y después de todo eso, pensar de que, pucha, estos manes les di todo y cómo me pagan, me insultan, me odian, se crean sus propios dioses, y etcétera, etcétera. Y bueno, pues ese es el análisis, porque si considerarse una buena persona, la verdad, uno siendo consciente sabe que nunca va a poder ser una buena persona, porque puede ser que no hagamos ciertas acciones, pero en la mente podamos tenerlas planeadas, como la haremos, con cada detalle, pero siempre estamos contaminando nuestro corazón y nuestra alma, pues. Entonces, por eso, para mí, pues, es importante de que buscar la justificación por la palabra de Dios, por la Biblia, por la vida, por el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas, y así sucesivamente, porque la verdad, creo que a pesar de que nosotros seamos cristianos, creo que siempre vamos a seguir haciendo muchas cosas mal, pues. Sí, y algo que sí, que como antes dijiste al principio, que qué paciencia Dios de la que tiene con nosotros. Y para la gente que, bueno, yo estoy leyendo, digamos, en Twitch una lectura sobre un libro de Michael Heiser sobrenatural, se llama así. Y obviamente, como un resumen de la lectura, bueno, aparte de eso, hay como ciertas secciones. También me di cuenta que creo que son como unas 5 o 6 veces Dios trató de formar una familia que represente, o sea, que se represente como la familia de Dios. Primero empezó como Adán y Eva y la volaron del estadio. Luego con Abraham y su gente y todas sus descendencias la volaron del estadio. Con Israel, bueno, también con Israel la volaron del estadio. Con David la volaron del estadio después. Y con Salomón la volaron del estadio también. Entonces fue hasta que él mismo tomó la forma de ser humano para que pudiera arreglar como deberían ser las cosas. Pero sí. Y también una de las cosas interesantes de este libro es que hay unos Elohims que son como dioses que formaron parte de un consejo divino y a ellos se les dio la potestad de gobernar ciertas cosas de la tierra y y Dios les permitía tomar la opinión de ellos para hacer cosas así. Y digamos, está en la historia de la Torre de Babel y cómo estos dioses, que supuestamente se les llaman reyes, pero en realidad eran estos dioses divinos, también la volaron. Entonces, en esa parte de formar una familia, otra gente la volaron. Entonces, son como 5 o 6 veces que Dios intentó misericordiosamente hacer la familia, sí, pero al final tuvo que llegar él mismo a hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Pero sí, incluso el punto aquí es que no solo los humanos, sino también los seres celestiales eh, tienen ese mismo problema.